Cuando has escuchado hablar de la bomba atómica o de las miles de personas que perdieron sus vidas en Hiroshima y Nagasaki, ¿alguna vez te has puesto a pensar qué pudo haber sentido el hombre que creó ese aparato al ver que la educación y la labor científica de toda su vida se había convertido en una maquinaria de destrucción, que no solo había perjudicado a gran cantidad de personas inocentes, sino que ponía en riesgo incluso el destino de la humanidad? Ese hombre fue Robert Oppenheimer, y no cabe duda que se trata de un personaje que despierta varios tipos de sentimientos, debido a su papel como padre de la primera bomba atómica, proyecto que desarrolló en los laboratorios secretos de Los Álamos, entre las montañas de Nuevo México en los Estados Unidos. Pero sus aportes a la ciencia no se centran únicamente en esta invención. Durante casi 20 años fue profesor y luego director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en un trascendental momento para la física, en el que mentes brillantes como Albert Einstein, von Neumann y Kurt Gödel eran miembros de ese centro de investigación. Pero ¿qué tal si echamos un vistazo a su vida para entender cómo su conocimiento y sus acciones lo llevaron de la cúspide al arrepentimiento, mientras sufría las consecuencias de haber simpatizado alguna vez con las ideas comunistas? Por cierto, esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte. Su nombre completo era Julius Robert Oppenheimer y nació el 22 de abril de 1904 en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia pudiente. Su padre, también llamado Julius, era un inmigrante judío alemán dedicado al comercio de textiles, y su madre, Ella Friedman, era una artista plástica que se había educado entre Nueva York y París. El ambiente dentro de su hogar era bastante intelectual, elegante y lleno de valores. Por lo general, los integrantes de su familia son descritos como personas cálidas y bondadosas, aunque con cierto aire melancólico. Dadas sus posibilidades, Oppenheimer estudió en los mejores colegios a su disposición. Estudió en el Ethical Cultural School de Nueva York, donde se notaba su personalidad seria y solitaria. En la escuela no le gustaba participar en las actividades deportivas, aunque poseía algunas actitudes físicas. De hecho, en solitario, solía practicar la navegación durante las vacaciones que pasaba en la casa familiar en Long Island. Su capacidad intelectual era muy notable. Quienes lo conocieron decían que aprendía rápidamente, era amante de la lectura y podía leer con gran entusiasmo tanto obras científicas como filosóficas. En cuanto a su personalidad, Opie, como le conocían sus amigos, es descrito como una persona un tanto extraña, frío, un poco distante, sofisticado y extremadamente culto. Algunos lo consideraban elitista y hasta arrogante. De cualquier manera, resaltaba en todos los ambientes en los que se desenvolvía. En sus años de estudiante, solo se dedicaba a estudiar y a leer. Comía apresuradamente lo necesario y no se ocupaba en lo absoluto de socializar. A veces escribía un poco de poesía o pintaba, pero siempre estaba cultivando su intelecto. En 3 años se graduó summa cum laude en la Universidad de Harvard, en una carrera que por lo general tarda 4 años en concluirse, y a pesar de que sus estudios se especializaban en química, desarrolló un particular interés en la física, gracias a la influencia del físico Percy Bridgman, quien sería su profesor, y es recordado por su genialidad. De hecho, Bridgman fue el primero en producir diamantes artificiales a través de un método que utilizaba la presión como recurso principal, y fue honrado con el premio Nobel, aunque tuvo un desenlace bastante trágico, porque terminó quitándose su vida con sus propias manos. Volviendo a la educación de Oppenheimer, en 1925 se dirige a Europa, dentro de un contexto bastante particular, porque en ese momento las investigaciones en el campo de la física estaban revolucionando al mundo. Ingresa al laboratorio de Cavendish en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, pero la verdad es que al principio de esa etapa, Oppenheimer no estuvo para nada a gusto con el trabajo en el laboratorio. De hecho, la física experimental no era de su agrado. Sentía que era algo que no se le daba muy bien y eso le resultaba muy frustrante, sobre todo porque estaba acostumbrado a destacar en todo lo que se proponía. Estaba tan abrumado
que tuvo que comenzar a asistir al psiquiatra. Luego tomó unas vacaciones por recomendación de su terapeuta y tuvo un breve amorío. De regreso conoció a su nuevo amigo, Paul Dirac, que se convertiría en uno de los principales físicos teóricos del siglo XX. Para 1926, Oppenheimer había publicado una serie de investigaciones en las que demostraba cómo la mecánica cuántica resolvía una serie de cuestiones complejas relacionadas con la estructura atómica, lo cual hizo que Max Born lo invitara a trabajar con él en la Universidad de Göttingen en Alemania, donde obtuvo un doctorado con distinción en 1927 y realizó trabajos sobresalientes en compañía de Bohr y Dirac. Luego de esto, se abre paso a otra etapa bastante importante en su vida. Volvería a los Estados Unidos en plena década de los 30, bajo la Gran Depresión, para dedicarse al desarrollo de la mecánica cuántica y dar clases en la Universidad de California en Berkeley, compartiendo su tiempo con un trabajo en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena, que para la época ya se perfilaba como uno de los centros de investigación científica de relevancia mundial. Como profesor, Oppenheimer no tardó en generar opiniones encontradas acerca de su trabajo y su personalidad, porque la verdad es que este tipo de sentimientos no eran nada nuevo. Siempre existió una especie de ambigüedad en su imagen. Algunos lo veían como una inspiración, impresionaba por su gran experiencia, mientras daba clase y fumaba un cigarrillo tras otro sin parar. Era un hombre extremadamente educado, que hablaba 8 idiomas y por si fuera poco, escribía poesía. Pero otros no lo consideraban tan genial. En realidad, no había desarrollado investigaciones largas o cálculos extensos y era un tanto inquietante. Parecía tener algún tipo de conflicto interno. Además, era un completo arrogante intelectual que ignoraba a los que no podían seguir su ritmo. Tal vez Oppenheimer no era el más brillante en realidad, pero si hay algo que debemos reconocerle es que sabía dirigir de una forma magistral investigaciones de alto nivel. Para 1936, suceden dos cosas que marcan la vida personal de Oppenheimer. Comienza un amorío con la psicóloga Jean Taylor, con quien tuvo una relación bastante intensa y tormentosa, y coquetea con ideas comunistas al convertirse en un activista de la izquierda, pero en realidad era más bien antifascista, y adicionalmente los malos hábitos se acentuaban cada vez más en su vida porque fumaba de forma compulsiva y bebía con regularidad. Entonces, ¿cómo se convirtió Oppenheimer en el hombre que dirigiría la creación de la primera bomba atómica? Resulta que durante la carrera de los descubrimientos en la física nuclear, ya Einstein había sentado las bases teóricas en la primera década del siglo XX a través de su teoría de la relatividad especial y su fórmula E es igual a mc al cuadrado, donde E es igual a energía, m a masa y c es la velocidad de la luz, estableciendo entonces que una cantidad minúscula de masa podía liberar una enorme cantidad de energía. Gracias a los experimentos realizados con el elemento uranio, la propuesta de Einstein dejó de ser mera teoría y se llevó a la práctica. En los años 30, el radioquímico alemán Otto Hahn y su colega austríaca Lise Meitner realizaron diversas investigaciones con ese elemento, que en un principio no arrojaban los resultados esperados, hasta que Meitner, quien había tenido que huir de Berlín por ser judía, se percató que al bombardear un núcleo de uranio con neutrones, el núcleo se había partido en dos, dando paso a un proceso que sería llamado fisión nuclear, en el que, además de producirse un elemento llamado bario con un peso atómico que correspondía aproximadamente a la mitad del que posee el uranio, efectivamente una gran cantidad de energía que antes mantenía cohesionado el núcleo había sido liberada. En 1939, Max Born se enteró de los resultados de sus experimentos y comprendió rápidamente lo que esto significaba. Existía la posibilidad de producir una explosión nunca antes vista. Y lo peor de todo esto era que la Alemania nazi manejaba claramente esta información, justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Alarmado, le notificó a Einstein las terribles consecuencias que podía tener su conocida fórmula. Einstein conversó con Leo Szilard y ambos escribieron en secreto una carta al presidente Roosevelt para advertirle de las implicaciones que podía tener aquel descubrimiento. Roosevelt, luego de profundizar en la situación, decidió dar inicio a un proyecto para construir una bomba atómica estadounidense antes que fuese desarrollada por los nazis. Es allí donde nace el Proyecto Manhattan.
Curiosamente, Einstein no fue tomado en cuenta para este proyecto. De hecho, ni siquiera fue informado de este, porque se consideraba ultra secreto y la verdad es que el gobierno de los Estados Unidos no confiaba en él, cosa que resulta un poco absurda considerando que fue él mismo quien les advirtió del peligro que se avecinaba. De cualquier manera, el proyecto Manhattan dio sus primeros pasos, pero no de una manera tímida y precavida. Comenzó a lo grande. En 1942, Szilard y el físico italiano Enrico Fermi llevaron a cabo la primera reacción nuclear controlada, resolviendo una considerable y peligrosa cantidad de problemas prácticos dentro de la fisión nuclear a gran escala. La magnitud de este proyecto era tan impresionante que contaba con aproximadamente 45.000 obreros para la construcción de las plantas en Hartford y Oak Ridge, acompañados por 25.000 técnicos, y además tenía un presupuesto que superaba los $2.000 millones. Todo este despliegue era realmente impresionante y apenas se trataba de las labores para conseguir la materia prima necesaria para elaborar una bomba nuclear. Es aquí donde entra en escena Robert Oppenheimer, porque indiscutiblemente era necesario reunir a los científicos más inteligentes y más capaces del país, y alguien debía liderarlos. A estas alturas, la dirección general del proyecto Manhattan estaba en manos del general Leslie Groff, quien tenía muy mala fama. Se dice que era por demás desagradable, aunque bastante capaz. Con una personalidad tan difícil, resultó bastante sorprendente que se entendiera con una facilidad casi inmediata con Oppenheimer. Pero así fue. De hecho, el mismo Groff fue quien lo escogió para liderar el área científica. Oppenheimer sugirió trasladar todo el proyecto a un lugar realmente alejado de la civilización, que además conocía muy bien. Así fue que el proyecto Manhattan llegó a Los Álamos, en las montañas de Nuevo México. 3.000 trabajadores fueron acomodados en condiciones bastante precarias en ese lugar. Groff ahorraba lo más que podía en gastos de logística, porque los campamentos tenían problemas con el suministro de agua, no tenían calefacción en invierno ni aire acondicionado en verano, y los reclutados ni siquiera sabían a lo que se exponían cuando decidían participar en aquella labor, porque hasta el destino a donde se dirigían era secreto para ellos. Pero definitivamente lo que sí tenía era una colección impresionante de genios de la ciencia. Entre ellos estaba von Neumann, Fermi, Richard Feynman y Richard Wilkins. Las investigaciones se desarrollaban mientras se cuestionaba de alguna forma u otra la capacidad que tenía Oppenheimer para desarrollar la labor que se le había encomendado. Como les dije antes, no tenía experiencia en investigaciones largas y era poco sobresaliente en la física experimental, pero la ambigüedad que lo caracterizaba terminaba por dejar a todos atónitos porque era capaz de entenderse con todos los miembros del equipo al conocer con gran habilidad sus áreas de trabajo. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Los servicios de inteligencia comenzaron a cuestionar la lealtad de Oppenheimer al relacionarlo con el Partido Comunista y se ponía en duda si se trataba de un espía o no. Su relación intermitente con Jean Taylor era cada vez más caótica y justo en ese momento decide iniciar una relación con Kitty Harrison, con quien se casaría en 1940. La verdad es que su vida sentimental parece haber sido un poco turbulenta. Al principio de su matrimonio todo marchaba bien. De hecho, tuvo un hijo al año siguiente, pero esporádicamente veía a su exnovia Jean. El FBI no le quitaba la mirada de encima y su director, Edgar Hoover, insistía en que Oppenheimer era un comunista y además lo acusaba de adúltero. Por lo menos ese punto quedó resuelto cuando Jean terminó suicidándose en 1944. Al año siguiente, durante la madrugada del 6 de julio de 1945, después de muchas pruebas y experimentos, Oppenheimer y su equipo estaban preparados para hacer detonar la primera bomba atómica del mundo, llamada Trinity. El lugar escogido para la explosión fue ubicado a casi 200 kilómetros al sur de Albuquerque, en Alamogordo, en el desierto de Nuevo México. Dentro del búnker, a 9 kilómetros del punto cero, Oppenheimer, en compañía de los más relevantes miembros de su equipo, realizaron la detonación y vieron como la primera nube de luz en forma de hongo se levantaba por encima del desierto. La bomba atómica había sido creada. Tiempo después, el mismo Oppenheimer declararía que justo en ese momento
recordó las palabras del texto sagrado hindú de Bhagavad Gita, diciendo para sí mismo: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. La Segunda Guerra Mundial terminó y Alemania ya no era un objetivo para el uso de la bomba atómica. Sin embargo, Estados Unidos, ahora dirigido por el presidente Truman, se jactaba de tener la supremacía en cuanto al armamento bélico, mientras muchos de los científicos que habían estado involucrados en el desarrollo de esa poderosa arma cuestionaban su uso y su control. Oppenheimer mantuvo siempre una actitud ambigua sobre las implicaciones éticas y morales del uso de la bomba. Sabía que no iba a escapar jamás de lo que había hecho, aunque definitivamente estaba orgulloso de ser el padre de la bomba. Sin embargo, en octubre de 1945 renunció a su puesto en Los Álamos y volvió a su trabajo académico. Para 1947 había ocupado varios cargos de relevancia dentro de la comunidad científica, entre ellos la dirección del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde para variar se relacionaba con las mentes más brillantes de la época y hacía gala de su arrogante personalidad. Años más tarde, sería víctima de otra cacería de brujas por oponerse al contraalmirante Lewis Strauss, presidente de la Comisión de Energía Atómica, y su proyecto de desarrollo de la bomba de hidrógeno, que podía resultar mucho más potente que la bomba atómica. Por esta razón, una vez más fue acusado de comunista, y en 1954, gracias a las acusaciones típicas de la era de McCarthy, tuvo que comparecer ante un consejo de seguridad en Washington, aunque no pudieron culparlo de traición, pero sí le retiraron su acreditación de seguridad, quedando relegado a un papel menos protagónico dentro de las altas esferas estadounidenses, cosa que le afectó enormemente. Los últimos años de Oppenheimer transcurrieron acompañados, como siempre, de muchos cigarrillos y de más alcohol, aunque se mantuvo ocupando su puesto en la dirección del Instituto de Estudios Avanzados de forma sobresaliente como de costumbre, hasta que el 18 de febrero de 1967 muere de cáncer en la laringe. Su aporte a la ciencia es innegable. Ahora, con respecto al tema moral, hay diversas opiniones. ¿Qué les parece si discutimos ese tema en los comentarios? Porque hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por visitar nuestro canal. Esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte.